El escudero de Dios, Terry Nance. Capítulo 3. Escuderos del Antiguo Testamento. Un buen ejemplo de lealtad de un escudero se encuentra en la historia de la muerte de Abimelech, en Jueces 9, 45 al 55. Este suceso tomó lugar durante una nueva guerra en la cual Abimelech estaba sitiando una ciudad. Él tuvo éxito en su intento de tomar la ciudad y tenía al enemigo huyendo. Cuando él llegó a la torre donde las personas se refugiaban, él se preparó para quemarla. En el momento en que la leña era puesta al pie de la torre, desde arriba una mujer tiró un pedazo de una rueda de molino, la cual golpeó a Abimelech en la cabeza, rompiéndole el cráneo. Él se volvió hacia su escudero y le ordenó al joven: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató». Aunque Abimelech fue malo, la lealtad de su escudero era obvia. Él era la persona más cercana al rey cuando la piedra le dio en la cabeza. Él estaba tan preocupado por el honor de Abimelech como él mismo. Él no quería que se dijera que su oficial fue muerto por una mujer. Su obediencia instantánea también ha sido grabada. Y su escudero le atravesó y murió. Versículo 54. El escudero de Saúl. En 1 de Samuel 31, del 4 al 6, y en 1 de Crónicas 10, 4 y 5, encontramos otro relato de un oficial que estaba en la guerra, con su escudero al lado. Saúl y su ejército estaban peleando contra los filisteos y estaban perdiendo. Al darse cuenta de que la derrota era inminente, el ejército de Saúl dio la vuelta y huyó. Sus hombres, incluyendo sus hijos, fueron muertos, y Saúl fue herido por flechas. Él miró a su escudero y le ordenó: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». 1 de Samuel 31:4. Saúl prefería morir a manos de su escudero antes que ser capturado y torturado por el enemigo. Sin embargo, el escudero no le obedeció, así que Saúl tomó su espada al echarse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Verso 5. Muchas cosas son reveladas en esta escritura. En cierto momento durante la batalla, las fuerzas armadas de Saúl huyeron. Su ejército comenzó a huir y mataron a sus hombres. Más adelante, durante la huida, sus 3 hijos fueron muertos. El enemigo se acercó lo suficiente como para herir a Saúl. En ese momento él se volvió hacia su escudero y dio la orden de morir en sus manos. Fíjate que, aunque todos habían huido, dejando que Saúl enfrentara solo a todo el ejército enemigo, su fiel escudero estaba a su lado. Siendo rey, Saúl cabalgaba en el caballo más rápido o viajaba en el carruaje más veloz, que era conducido por su escudero. Si él cabalgaba, entonces el caballo de Saúl era seleccionado por su escudero, porque era su deber seleccionar y cuidar la montura, el equipo y material de su oficial. No es preciso mencionar que el caballo del escudero debía tener la misma fuerza, velocidad y vigor que el de su amo. Se podía confiar en que el escudero escogiera la cabalgadura de su oficial porque él sabía cómo su comandante pensaba y que a él le gustaba y necesitaba. En medio de la pelea y la huida, el escudero de Saúl pudo esquivar las flechas y mantenerse al lado de su líder, cuando Saúl ordenó a su fiel sirviente que lo traspasara con su espada. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Verso 4. Parece extraño que un escudero tenga gran temor. Él había sido seleccionado, entrenado y preparado para servir en batalla. Al ser el escudero del rey, probablemente era un guerrero más hábil que cualquier otro soldado en el ejército del rey. Su deber era proteger al comandante en jefe. No parece lógico que este hombre, que había sido entrenado y preparado para dar su vida para salvar y defender al rey, tuviera temor. En el lenguaje hebreo, la palabra miedo se traduce yaré, pero no significa miedo en el sentido de estar atemorizado o aterrorizado, sino miedo causado por reverencia. En este caso significa honrar y respetar. Ahora la reacción del escudero es mucho más comprensible. Este hombre había pasado todo su tiempo al servicio de Saúl, cuidándolo y protegiéndolo. Toda su razón de vivir era preservar la vida del rey. Si hubiera la menor oportunidad de salvar a Saúl de la destrucción, entonces
él debía arriesgarse, aunque hubiera pocas posibilidades de éxito. Quizás fue demasiado pedir al hombre que había protegido a Saúl por todo este tiempo que le quitara la vida a quien él había jurado defender. Él no podía destruir al que él había pasado su vida preservando y protegiendo. Dos escuderos diferentes. Fíjate en la reacción del escudero de Saúl en contraste con la reacción del sirviente de Abimelec, quien mató a su oficial cuando éste se lo pidió. Aquí vemos dos reacciones diferentes de dos hombres que habían dedicado y sacrificado sus vidas por el bienestar de sus superiores. Quizás la razón para tan diferentes reacciones se deba a que las circunstancias fueron diferentes. Aunque Saúl había sido gravemente herido por las flechas, quizás su escudero no consideró que sus heridas fueran mortales. Probablemente el joven había sido entrenado para curar heridas. Quizás él hubiera preferido tratar de escapar de los filisteos y esconderse en algún lugar para curar a Saúl. Abimelec había sido golpeado en la cabeza por un gran pedazo de una rueda de molino y su cráneo había sido aplastado. Es muy probable que esa herida no fuera muy bonita que digamos. Quizá el contenido de su cráneo se estaba saliendo por la herida. La muerte era inevitable. Saúl dijo: «Saca tu espada y traspásame, no sea que esos incircuncisos vengan y me traspasen y abusen de mí». Abimelec dijo: «Saca tu espada y mátame para que la gente no diga que fue muerto por una mujer». La diferencia es que Abimelec estaba muriendo y Saúl no. Saúl simplemente temía que los filisteos vinieran y lo torturaran. Quizás el escudero de Saúl hubiera preferido escapar con su comandante o tal vez pelear hasta la muerte, pero una cosa es segura: por respeto, él no podía ser el hombre que pusiera fin a la vida de Saúl. Fue un sentido de temor reverencial, respeto y honor, no miedo, lo que causó que el escudero fracasara en obedecer al rey. Cuando Saúl se dio cuenta de que su escudero no iba a cumplir con su pedido, él se tiró sobre su espada. Como era el estilo de un verdadero escudero, como un hombre que había pasado toda su vida siguiendo a Saúl, el escudero sabía que no había tiempo que perder. Cuando su amo cayó en su propia espada y acabó con su vida, el escudero no tenía más razón de vivir. Por respeto a su oficial, él también se tiró sobre su espada. El suicidio no fue idea suya. En efecto, si Saúl le hubiese preguntado, tal vez al escudero tenía alguna estrategia mejor o algún plan para escapar de las manos de los filisteos. Pero como Saúl escogió poner fin a su vida, su fiel servidor hizo lo mismo. El escudero de Jonatán. En 1 Samuel 14, del 1 al 23, hay otro relato sobre la relación entre un joven y su escudero. Jonatán le ordenó a su escudero que le acompañara a la guarnición de los filisteos contra quienes él y el pueblo de Israel peleaban. Él quería ir solo. Jonatán no había informado a su padre Saúl de sus intenciones, aunque el rey no tenía conocimiento del plan y aunque él y su amo eran los únicos contra todo un ejército, el escudero de Jonatán obedeció. En el verso 6 Jonatán dice: «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos». En el verso 7, el joven y temerario escudero contestó: «Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad». Mientras los dos jóvenes subían al campamento del enemigo, Dios les confirmó que él, en efecto, le había entregado al enemigo en sus manos. Jonatán miró a su acompañante y le dijo: «Sube tras de mí». Verso 12. Cuando ellos llegaron al lugar donde estaba el enemigo, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Verso 13. Entonces, la palabra explica cómo ese día Dios salvó toda la nación de Israel a través de la acción de Jonatán y su fiel obediente escudero. Es curioso notar lo que Jonatán dijo: «Quizá haga algo Jehová por nosotros». Aunque Jonatán no estaba seguro de lo que iba a pasar, su escudero estaba más dispuesto a seguirlo. El verso 7 revela su respuesta y la actitud apropiada de su escudero. «Haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy a tu voluntad». Mientras se aproximaban al enemigo, el escudero de Jonatán se mantuvo en su lugar. Él debía ir detrás de Jonatán. En el verso 13 vemos que fue la unción que estaba sobre Jonatán, la unción de un líder, que causó la caída del enemigo.
El joven escudero fue diligente en seguir detrás de su oficial, destruyendo al enemigo que era derribado a tierra por la unción del Dios sobre su líder. Y su paje de armas que iba tras él los mataba. Verso 13. Esto es un ejemplo clásico de la humildad y la diligencia de un escudero bíblico. Él es quien gana victorias y mata al enemigo mientras el líder obtiene la gloria. Alguien que confía en su oficial hasta en lo que parezca ser un capricho. Alguien que se mantiene en su lugar detrás del hombre a quien sirve sin esforzarse en ponerse delante. David como escudero. En 1 Samuel 16, del 14 al 23, encontramos la historia del último de los 5 escuderos. El rey Saúl estaba perturbado. Él tenía un espíritu que lo angustiaba. Él decidió buscar un músico hábil que pudiera calmar su estado mental cuando era oprimido. Un joven le fue recomendado por uno de los sirvientes. En 1 Samuel 16, 18 dice: «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente a sus palabras y hermoso, y Jehová está con él». El joven fue enviado a Saúl llevando regalos. La palabra nos dice que Saúl le amó mucho y le hizo su escudero. Verso 21. Él le ministraba fuerza a Saúl, causando que éste sintiera alivio y bienestar. Verso 23. En el verso 18 vemos que el joven escudero fue descrito como 1. Músico hábil. 2. Un hombre valiente. 3. Un hombre de guerra. 4. Prudente en sus palabras. 5. Hermoso en apariencia. 6. Uno con quien el Señor estaba. Todas estas cualidades son la descripción bíblica de un verdadero escudero. Quizás el hecho de que David fuera el escudero de Saúl explique su actitud cuando más tarde él declaró que no tocaría al ungido del Señor. 1 Samuel 26:9. No importó las veces que Saúl trató de matar a David y no importó las muchas oportunidades que tuvo David de matar a Saúl, sin embargo, David nunca le hizo daño. ¿Será posible que David caminara en el mismo temor que causó en que el futuro escudero de Saúl se negara a matarle? Es muy probable. Este respeto y honor hacia el ungido de Dios explica la actitud de extremo arrepentimiento, tristeza y humildad de David ante Saúl después que él, a escondidas, cortó el ruedo del manto de Saúl. 1 Samuel 24, versos del 1 al 6. David fue un verdadero escudero, uno que no guardaba rencor, sino que fiel y obediente soportaba el maltrato de su capitán. El resultado fue con el tiempo su promoción a un lugar de gran respeto y honor.